Así que adelante, Candelaria, muchas gracias. Bueno, buenísimo estar pudiendo hacer esto al son de la cumbia. Para empezar, este título de devolverle al cuerpo un territorio, a la ciencia un cuerpo y a la danza un propósito, hay que empezar diciendo que ni la ciencia logró un cuerpo, ni la danza recuperó un propósito. Pero sí existió un territorio que se transformó por completo y su danza recordó el propósito y su cuerpo saboreó el conocimiento y ese territorio no estuvo aislado. Todo lo que voy a hablar de ahora en adelante está enmarcado o se nutre desde la noción de cuerpo-territorio, desde la noción de que este cuerpo es un territorio, un ecosistema de un montón de seres al que terminamos llamando yo y que además conformamos un cuerpo colectivo. Confieso que fue mi primera experiencia, esto empezó en el 2021 como proceso, y fue realmente mi primera experiencia de sentir la inteligencia colectiva al servicio de un propósito creativo, de sentir que todas estas individualidades estaban borrando su identidad para crear algo conjunto. Así nace este cortometraje que es el inicio de este proyecto Danza al Mar, en su momento financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, facilitado ese financiamiento gracias a la Fundación Proyecto Sub, y honestamente creada, en principio el núcleo de los creadores éramos biólogos, y muchos con práctica científica, que tuvimos la iniciativa de crear un cortometraje que pueda facilitar crear vínculos con la biodiversidad submarina desde una mirada más poética o metafórica. Así nace Anáhuac, que es este cortometraje, este QR, después al final lo muestro de nuevo, pero es el que lleva al cortometraje que está disponible en YouTube. Es un cortometraje de 12 minutos, filmado casi por completo, o sea, por completo en el océano, acá en Punta Este, en Paraná, Pirámides, Pardelas, y en zonas del este. Con un montón de colaboraciones y un montón de artistas de distintos territorios, pero sobre todo locales. Voy a dividir esta charla en estas como grandes 3 etapas, que fue la primera de investigación, o sea, de hacer el cortometraje, de conversación y sumergirse. La parte de investigación, básicamente se trató de este momento de llevar nuestros cuerpos al agua desde un montón de expertise. Quienes se sumergieron con las cámaras eran buzos súper profesionales, con un montón de tiempo, de vida dedicada a esto, fotógrafos subacuáticos, particularmente yo, que también soy bióloga, practico nados sincronizados desde los 9 años, y hay algo de esa búsqueda de intentar ser una sirena lo más que pueda, que venía arrastrando desde hace tiempo. Y aunque nuestra práctica tenía mucho de esta disciplina más científica, ¿no? De cómo estructurar la metodología, de ir a buscar el resultado, la verdad es que el primer hackeo que vivió nuestro cuerpo territorio tuvo que ver con el error. Al estar trabajando con un ser vivo, este proyecto de nuevo fue como una experiencia relacional con el océano. El océano no fue un paisaje, no fue un entorno, no fue un contexto, fue un agente que operó a través nuestro. Y a través de un hermoso límite que es el agua fría. Nuestra idea era desafiarnos a ver cómo encarnábamos la danza en este mar hermoso que imagino que muchos de ustedes se deben meter y saben que es muy difícil mantenerse en el agua. La intención era buscar la apnea, o sea, 4 o 5 metros bajo el agua y sin traje de neopren. Entonces el agua fría era el límite de la posibilidad de la danza. Y gracias a que existía ese límite, esa obstrucción, nos invitó a darle este lugar al cuerpo, y ese darle lugar al cuerpo a que el artista un día se largara a llorar y no se pudiera meter al agua, a que un montón de situaciones que le fuimos dando espacio para que aparezcan, y escenas como esta, que cuando vean el cortometraje van a ver, buscábamos un simbolismo de la muerte, y sencillamente, no sé si la imagen se termina de apreciar bien, pero estas imágenes aparecieron a partir de darle ese espacio de escucha a lo que estaba pidiendo el cuerpo de cada uno y este cuerpo colectivo. Una de las frases del manifiesto de este proyecto habla
desde lo metafórico, ¿no? Encontrar nuestra danza del mar es construir con la calidez y la ternura un nuevo cuerpo capaz de encontrar la calma en el agua helada. El agua helada para nosotros viene a ser la incertidumbre, esto que nos pasa a todos cuando nos metemos al agua también, ¿no? Que hay algo de ese perder el control que nos invita a este otro medio, del cual el planeta está mucho más hecho de eso que de este control de gravedad que manejamos por un rato. Es el medio desde donde venimos y es el medio que lo une todo y es el que más nos invita a esa pérdida de control, a esa incertidumbre. Y más cuando tiene este otro límite del desafío de lo que nos pasa también en la temperatura y lo que hay que aprender a relacionarnos con esa otra temperatura. Lo que no imaginábamos encontrar era entender que la sabiduría no es una propiedad de un cuerpo individual, sino es una propiedad que emerge del tejido vincular. Y en todo caso es una propiedad individual en tanto tenemos en cuenta de que somos un ecosistema y de que tampoco hay una cuestión de un yo tan íntegro y tan separado de lo otro. Para que aparezcan estas situaciones que quienes vieron el corto seguro las registran, esos momentos de danza, llegamos a poder lograr 2 minutos de apnea a 5 metros abajo del agua. Yo no es que soy apneísta profesional, pero sí esto tuvo mucho tiempo de investigación, de investigar qué comer, cómo respirar antes de entrar al agua, qué comer después, cómo armar ese tejido que sostenga. Esta es una imagen que más o menos se deja ver. Había 2 buzos con cámaras, dos fotógrafos subacuáticos. Gonzalo, que está ahí, era buzo de seguridad, era el que hacía el puente entre los buzos que estaban filmando y mi seguridad bailando, y había otro de los pibes, Juli, que era guardavidas, que él estaba totalmente a disposición de ver qué me pasaba y si se me iba para el otro lado la temperatura, la hipotermia, lo que sea. Esa danza, que cuando la vean van a ver que fue hermoso, fue la experiencia más hermosa de mi vida, en donde no existió posibilidad para que esté mi mente operando. Teníamos hasta una coreografía armada, una idea, pero en ese momento, en donde la mente no tuvo espacio para existir, lo que apareció fue la danza que el océano quería y podía hacer a través mío. Y solo fue posible gracias a que había un tejido alucinante de personas sosteniendo esa posibilidad de entrega. La entrega que encarnó mi cuerpo solo fue posible gracias a ese tejido. La segunda parte, esto viene a ser tratamos de destilar algunos de los aprendizajes que nos dejó, pero la verdad es que este fue un proyecto que nos dejó pata para arriba, que sucedió exactamente hace 4 años atrás, lo estábamos filmando, así que hay medio como un cierre de ciclo de estar contándolo ahora así, en este espacio. Y en donde en verdad fuimos descubriendo que la conversación es lo que hizo que volvamos a salir a la superficie. Como habíamos nosotros experimentado durante el rodaje, que el océano no era un paisaje, como les dije hace un rato, sino era un agente, era un ser, quisimos, desde esta misma pasión que nosotros sentimos en ir al agua, quisimos convidar esa sensación a otros. El proyecto nació con esa idea, en verdad, de ir nosotros que tenemos la técnica y la experiencia para registrar, pero después que eso pueda trascender hacia otros. Entonces fuimos generando espacios. Esta parte sobre todo la vivimos Gonza y yo, que además somos compañeros, entonces había algo de esta sociedad creativa que siguió trascendiendo después del corto, y fuimos armando espacios para ritualizar esta proyección del corto. No lo publicamos en YouTube en un principio, quiero ver el tiempo. Y lo que sucedió, hicimos, no sé, un poco más de 30 proyecciones en distintos lugares. Las primeras fueron acá en Madrid, pero después hasta el viaje en Uruguay, en Brasil, en distintos lados. Y nos pasó que a medida que íbamos contando el corto, nosotros íbamos descubriendo lo que habíamos vivido. Hubo algo en donde empezamos a descubrir el sentido de la conversación como tecnología social. En donde, claro, cuando íbamos hablando, así como yo les estoy contando ahora, íbamos descubriendo, por eso pasó esto, y el día que yo me largué a llorar, y gracias es como, en esa conversación fuimos haciendo sentido de nuestra experiencia. Y para nosotros también fue la manera de entender las cosas que se rompieron, las que dolieron, las que estuvieron maravillosas, las que salieron sin saber cómo. En esa conversación nació el sentido, en el encuentro con otros. Pero también fue pasando con el tiempo
que a medida de que ya nuestro descubrimiento se iba agotando, las anécdotas que podíamos contar también quedaban vacías. Entonces dejamos de sentir la necesidad de hablar y empezamos a sentir la necesidad de escuchar. Y estos espacios se convirtieron en algo que nos empezó a volar la cabeza, de escuchar lo que Anahua y lo que el corto generaba a la gente, y la posibilidad de ver a las personas escuchándose entre sí a partir de una experiencia que había sido profundamente sensorial, inmersiva, emotiva. Y cabe recordar que esto pasó en 2023, sobre todo veníamos de una realidad post-pandémica, en donde todavía juntarnos era contagiarnos, y contagiarnos era enfermarnos. Entonces había algo de volver a recuperar este valor de que estar juntos vale mucho más que estar de acuerdo. Y sale también esta noción de reconciliación, de lo importante que es buscar las maneras de ampliar esa idea que tenemos de yo, de borrar los bordes de esta idea tan definida de lo que es yo, Candelaria Valencia Montt. Y que se convierte en una identidad ecosistema también. Yo, océano, puede entrar en este nuevo sistema de reconciliación. Y esto me lleva a la última parte, a la parte de sumergirse, que en realidad lo que más nos conmueve hacer este tipo de proyectos es unas ganas extremas de pasar el mayor tiempo que podamos en el agua, y desde ese mismo entusiasmo compartirlo con otros. Pero la realidad es que también nos conmueve compartir esa soberanía, y creemos que no es suficiente convivir una experiencia digital ni a través de pantallas, y ni siquiera es suficiente a veces hacer sentido en la conversación. También es necesario compartir ese conocimiento o esas herramientas para que otros puedan vivir la experiencia que vivimos. Así que así nace el taller de Danza al Mar. Ella es Andrea, es la culpable de que está viendo cumbia en este momento en la sala de al lado. Ella es profesora de expresión corporal, y juntas empezamos a hacer estos talleres que tienen toda una parte de soltar un poco el cuerpo, de entrar en contacto con esta posibilidad de movimiento, y después compartir herramientas técnicas del nado sincronizado, que es esto que yo vengo practicando desde muy chica y que enseñé mucho tiempo también. Son técnicas muy concretas, muy distintas a la de la natación, a la del buceo, a la de cualquier cosa. Imagínense que en nado sincronizado la regla de la competencia es no pisar el fondo. Entonces hay que tener un montón de posibilidades físicas para mantenerse flotando o jugar con esa posibilidad en esa interfaz aire-agua con la autonomía del propio cuerpo. Entonces yo fui rompiendo esas técnicas más hechas para el show del nado sincronizado para que se conviertan en herramientas de autonomía acuática. Estos talleres, la verdad, nos está costando un montón hacer que sucedan, porque queremos que pasen en el mar y no en la pileta, y en el mar es re difícil encontrar a veces un espacio, es muy difícil meternos, cada vez más es difícil meternos acá en la zona de Madrid, porque el agua es muy desafiante para que la gente borre esa barrera de ir a meterse al agua. Y además es muy dependiente del clima. Bueno, nos pasa que nos es difícil concretar este taller varias veces, pero este fue la primera vez que pasó, fue en Pirámides, durante 2 días, una cosa maravillosa. Y que nos hace un poco volver al centro de todo este origen, ¿no? Hablábamos de que la sabiduría para nosotros es una propiedad emergente del tejido vincular, pero en la raíz de esa sabiduría necesita existir un trabajo, una práctica íntima, en la que cada cuerpo amplíe sus posibilidades y tenga esa confianza de saber lo que puede, que le lleve a estar en el agua. Así que, como para cerrar, en estos tiempos en donde tanto se habla de libertad, Danza al Mar para nosotros es un manifiesto de que la libertad que nos interesa es poder ir a meternos a un agua limpia, a un agua sana, poder hacerlo con un cuerpo disponible, que pueda conocer, que tenga ese espacio y que no esté tercerizado el servicio de la libertad de ir a entregarnos al agua. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias.
gracias, Candelaria. Muchísimas gracias por ajustarte el tiempo. Sí, no lo puedo creer. Pero impecable, impecable. Así que tenemos 3 minutos para preguntas para Candelaria, quien tuviera alguna consulta. Yo puedo hacer. Sí, por supuesto. La consulta tiene que ver con el proceso como resultado. Esto que contabas vos. Uno se imagina que llegar al documental listo sería el resultado esperado. Y lo es, pero no es más que el primer paso. Entonces la pregunta es, en el proceso como resultado, tanto durante como a posteriori, si tuvieras que contar muy brevemente en una frase qué es lo que te dejó, porque hay una transformación que continúa después. Mira, muchas cosas me dio vuelta como una media, soy otra persona, mi manera de vincularme es muy distinta, mucho me pasó. Después de esto, disclaimer, tuve 1 año y medio con pánico, ansiedad, me sacó todas las sombras de adentro para afuera. O sea, después vino una etapa bastante intensa, oscura, necesaria. Pero te escuchaba y se me vino una anécdota de que hacia el final de tener que sacarlo a la luz, porque la verdad es que, nada, para todos los que estén en práctica artística quizás les resuene que las obras no se terminan, se abandonan, porque si no uno puede estar todo el tiempo, ¿viste? Ahí como... y teníamos un deadline del MinSit. Entonces hubo un montón de organización y de tener que cumplir con el deadline del MinSit. 2 meses después, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación desaparece. Porque lo dio de baja el nuevo gobierno de Milei. Y por correr a través de ese deadline se rompieron vínculos, nos peleamos un montón, tomamos decisiones que quizás ni siquiera eran las mejores para el proyecto, sino porque estábamos persiguiendo ese deadline. Y al toque ya, esto se tendría que haber pasado por la TV pública, como era como una convocatoria del MinSit, ese era su posible destino. También la gira, pero tenía esa posibilidad. Así que hay algo de haber aprendido a balancear más, mucho más, el cuidado de los vínculos que estos grandes deadlines, por más que sean quienes nos dieron el financiamiento, la gratitud siempre es absoluta y siempre uno busca tratar de cumplir esos estándares, pero nunca más a costa del tejido de las personas. Eso me sale compartirlo como uno de los aprendizajes. Gracias. Está bueno esto último que estás, porque también muestra el otro lado de que tenemos ciencia, las presiones y cómo en cierta medida la vida del quehacer científico siempre casi que es un código tratar de esperar estos deadlines, cómo se contrapone con lo artístico y la dificultad de esa complementación. Una brevísima pregunta, intervención, ¿alguien más? Bien, si no, despedimos a Candelaria, muchísimas gracias. No, cortito, quería saber en qué estaban ahora, si seguían con los talleres o no, o si es algo que tienen. Menos mal que me preguntaste porque, bueno, propusimos un taller de estos para el sábado a las 9, pasó que